Buenas tardes, es un gusto para mí estar acá hoy con ustedes compartiendo en este 19 de octubre, día dedicado al cáncer de mamas, durante la conmemoración y toda la lucha del mes rosa, que es el mes de octubre. Agradecida al Centro Médico Centro de la Trinidad, mi casa, por esta oportunidad, especialmente a la profesora Tania Boom por su gentil convocatoria. Tenemos entonces, vamos a conversar un rato de mamografía 2D, mamografía 3D, ese es algo más, tiene que ver un poco con la calidad, con la disponibilidad de nuestros equipos, etcétera, etcétera. Entonces la mamografía no es más que el estudio radiológico de la glándula mamaria, que requiere, y estos dos requisitos no son negociables, imágenes de alto contraste y alta resolución, es decir, blanco-negro, que tiendan al blanco-negro y que nos permitan discernir dos puntos lo más cercano posible. Bajas dosis de radiación, pues esto ha sido controlado desde el inicio de la utilización de la mamografía como herramienta de la pesquisa del cáncer de mama en aproximadamente la década de los años 60. La mamografía digital bilateral es el método de elección en la pesquisa del cáncer de mamas. ¿Por qué? Porque nos permite diagnosticar, detectar, descubrir lesiones incipientes tan pequeñas como de 3 milímetros de amplitud, o es decir, obviamente cuando no son palpables y está apenas comenzando. Pesquisa, los estudios apropiados para pesquisa tienen que ser, deben ser aplicables a un gran volumen de la población y deben tener al final como resultado disminuir la mortalidad por la enfermedad en estudio. Entonces, el cáncer de mamas, como en ningún otro, se ha demostrado que el diagnóstico precoz garantiza la curación de un 90% de nuestras pacientes. Algunos hablan de hasta un 95% de nuestras pacientes con excelente tiempo de sobrevida libre de enfermedad si diagnosticamos las lesiones cuando apenas comienza. Por eso es que se ha utilizado la consigna en el mundo de la mamografía salvavidas. En los últimos años, esta enfermedad, el carcinoma de mamas, ha incrementado su causalidad, llegando a ser la primera causa de muerte oncológica en Venezuela y en el mundo. Estos anuarios de mortalidad nos demuestran que hay un incremento de aproximadamente el 20% de la mortalidad por la enfermedad para todos los grupos de edades, y esto es muy importante aún, casi un 22% en el grupo de las pacientes menores de 40 años en el lustro 2005-2010. El inicio de la pesquisa, ¿cuándo debemos comenzar a realizar la mamografía como método de pesquisa? En la Sociedad Venezolana de Mastología, en ese 10º consenso de pesquisa, en el año 2016, establecimos que debe ser recomendada la mamografía entre los 35 y 40 años, la primera mamografía. La pesquisa temprana a los 35 años queda a potestad del médico tratante, es decir, oncólogo, cirujano, ginecólogo, que evalúe los factores de riesgo familiares y personal y decida comenzar la mamografía con una pesquisa temprana a los 35 años. Sin embargo, siempre y sin ningún criterio de exclusión debe comenzar a los 40 años y siempre debe ser anual. La sensibilidad, tenemos entonces que la sensibilidad en la mamografía 2D, e incluso en la mamografía en los años 90, la mamografía analógica, pues es muy variable y va entre los 68 y 90, y podríamos decir que va entre los 62 y 90%, o llega a estar en este grupo de edades entre los 62 y 70%, es decir, es una sensibilidad baja, o era una sensibilidad baja, básicamente en mujeres jóvenes con abundante tejido fibroglandular, o no necesariamente jóvenes, sino con abundante tejido fibroglandular, esa visión de la mama blanca que nos podía ocultar, pues obviamente condicionando una disminución de esto. Y la especificidad también es variable, de entre el 82 y el 90%, y esto mejoraba esta especificidad, es decir, no, esto que estamos viendo realmente es cáncer, con las proyecciones complementarias, y es súper útil
el análisis comparativo, es decir, que nuestra paciente nos provea de estudios previos. En el caso de nuestras instituciones, con estos avanzados sistemas que utilizamos, pues en nuestras pacientes tenemos los estudios previos disponibles en nuestra sala de dictado para hacer las comparaciones adecuadas. ¿Cómo mejoramos entonces o qué nos ha dicho la sensibilidad de las mamas densas? Los que les comenté, pacientes menores de 50 años que tengan mucho tejido fibrolandular, que son esas mamas densas, pues entonces esperamos que esta sensibilidad disminuya. Un poquito a manera educativa, qué son los patrones radiológicos de la glándula mamaria. Esto es desde la última actualización del BIRAT, que es en el 2015. Recuerden que el BIRAT no es más que un lenguaje común en todos los que estamos en la parte de imagenología de las mamas, que nos permite entendernos. Entonces, debemos utilizar en la actualidad estos patrones en nuestros informes radiológicos. Un patrón A es una mama de predominio adiposo, una mama que radiológicamente aparece gris y que es para nosotros transparentes. Una mama B es una mama moderadamente fibrolandular, densidades parcheadas, dispersas, manera de cúmulo. La C se nos va haciendo cada vez más blanca, heterogéneamente densa, mayor cantidad de tejido mamario, y las mamas extremadamente densas, que son el patrón de la CRD. Eso es todo para que hablemos un lenguaje común. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo a través de estos casi 60 años de utilización de la mamografía como método de pesquisa en el cáncer de mama? Pues que se han ido tratando de superar cada una de estas barreras que tenían estos estudios radiológicos y hemos llegado de la mamografía 2D, de la mamografía digital, mejorando aún la tecnología con la tomosíntesis, que no es más que una herramienta adicional en el estudio radiológico de nuestras mamas que permite la evaluación en muy finos cortes tomográficos, en muy pequeñas lonjitas, si me permiten el término, de hasta 1 milímetro de amplitud. Es decir, vamos a ver la mama corte a corte. En nuestra institución, el Centro Médico Docente de la Trinidad, prácticamente desde el inicio de la aprobación del uso de la tecnología en el mundo, tenemos 2 equipos Hologic en nuestra asociación estratégica con IDACA, y desde entonces hasta ahora hemos realizado aproximadamente 70.000 estudios. Y esto está muy bueno, está la tecnología, el desarrollo, tenemos las herramientas disponibles, pero yo a veces me imagino esta tecnología 3D que al inicio fue así como un tigre y como algo que nos golpeaba, que prácticamente salía de la pantalla y nos exponía a muchas y muy nuevas interrogantes que fuimos resolviendo con el paso del tiempo. No les voy a fastidiar mucho con los datos técnicos importantes, pero los tiempos de adquisición muy cortos, maravillosos, cortes tomográficos de 1 milímetro de amplitud. Tenemos la posibilidad de utilizar herramientas adicionales como para la reconstrucción de las imágenes, siempre desde el inicio, a pesar de que era una dosis de radiación un poquito más elevada que el estudio 2D, siempre se mantenía por debajo de los 3 miligray, que es el tope. El tubo de rayos X bascula, tenemos imágenes 2D e imágenes 3D, y entonces comenzamos en nuestra institución, comenzamos a hacer estudios de nuestros médicos estudiantes de mastología y obtuvimos muy buenos resultados. Descubrimos que incrementa la sensibilidad, reduce la tasa de los segundos llamados, comenzamos a dejar de convocar a nuestras pacientes para proyecciones adicionales, para hacerles otro complemento, y que incluso para las pacientes obviamente significaba gastos adicionales, además de la angustia y del tiempo. Empezamos a tener francos y mejores resultados en la visualización de nódulos y diminutas áreas de distorsión, y todo esto, que son números y que son estadísticas, pues llevaron a que tuviéramos una reducción estupenda en el tiempo del estudio, una menor compresión y una reducción de la ansiedad. Esto en la Trinidad. Entonces concluimos con un trabajo que hicimos en el 2014 con nuestros médicos residentes. Es útil en pesquisa y diagnóstico, la adquisición es muy rápida, podemos combinar imágenes 2D y 3D, pues a partir de los disparos de tomosíntesis de mamografía 3D podemos reconstruir en nuestros equipos y obtener unas estupendas imágenes 2D, menor compresión, menor dolor, menor ansiedad, una dramática reducción en el número de proyecciones adicionales, menos ultrasonidos mamarios complementarios, pues la evaluación radiológica era estupenda, y todo esto siempre en beneficio de nuestras pacientes. Con las
el desarrollo develaron, fueron desarrollando herramientas técnicas adicionales en la mamografía 3D. Tenemos entonces que con la estrategia del CView, que son simplemente manejos en la computadora, pues las calcificaciones que al inicio no eran visibles con tanta nitidez, pues al mejorar los software, la detección de las calcificaciones fue estupenda, la compresión total fue menor y la exposición a los rayos X menor, una sola compresión para tener todas las imágenes. Entonces, resultaron al final de estos años de mejora y de progresión que tenemos imágenes digitales de muy bajas dosis, excepcionalmente nítidas, de mayor contraste y que además nos permiten evaluar la mama milímetro a milímetro. Estos son uno de nuestros equipos, acá están nuestras salas de trabajo, el futuro inmediato que se transformó en el presente, disminución de falsos positivos, disminución de proyecciones complementarias y disminución del número de biopsias percutáneas. De todo esto que les he hablado son los argumentos que fueron utilizados al inicio y que eran válidos, que eran absolutamente reales en contra de la tomosíntesis. Todo eso se ha ido resolviendo y tenemos entonces que en este momento prácticamente a diario tenemos resultados de trabajos de investigación en donde todo concluye que un mamógrafo con tomosíntesis tenemos menos radiación, es el nuevo estándar, ya no es una pregunta, ya es una respuesta, es una afirmación en la detección del cáncer de mamas y detecta, fíjense ustedes qué bonito, un 40% más de los casos invasivos de cáncer de mama que con la mamografía convencional. ¿Qué pasa en el mundo con la tomosíntesis? Pues en Estados Unidos, desde el 2014, se utiliza la mamografía como método de pesquisa. No está completamente extendido porque recuerden que la pesquisa para el cáncer de mama en los Estados Unidos es un tema económico importante, pues los seguros son los que asumen el costo de estos grandes equipos y evidentemente el costo de los métodos de pesquisa junto con el Estado. Entonces, y actualmente está un estudio, el TEMIS o TIMIS, en donde es un estudio que incluye a 165,000 mujeres sometidas a tomosíntesis en el grupo de edades entre los 40 y 75 años, y es un estudio maravilloso. Ya se han comenzado a filtrar algunos resultados y son realmente estupendos. En Europa, sin embargo, y recuerden ustedes que el tope de la tecnología de la mamografía 3D, pues por ser un método que nace en los Estados Unidos, pues la base tecnológica inicial fue mayor. Los equipos que se utilizan en Europa no tienen esa base tecnológica, entonces si los van a importar, pues los elevados costos, pues los costos se van al cielo. Esos son equipos realmente en las primeras de cambio y comprados en América muy costosos. Imagínense ustedes importarlos en Europa y tienen muy estrictos controles de calidad por el tema de las dosis de radiación, y los equipos desarrollados en Europa aún están pues resolviendo estos problemas. ¿Qué se usó y qué usamos ahora para tener menos dosis de radiación? Es la suma de la mamografía sintética por software y la mamografía 3D, que combinadas tienen una similar sensibilidad y especificidad que la tomosíntesis más la mamografía digital. Eliminamos los disparos de mamografía digital, hacemos solo disparos con mamografía 3D y obtenemos imágenes sintéticas de estupenda calidad. Este gráfico me encanta, fíjense ustedes, esta es la mamografía desde la mamografía 2D de amplio campo, en donde este es el tope de la radiación que se utiliza. Fíjense que fue aumentando con el tema de sumar la mamografía 3D, una sola proyección, la mamografía 3D completa con 2 proyecciones, y se aproximaban de manera bastante ominosa a la dosis máxima de radiación permitida, pero fíjense ustedes que con el paso del tiempo y el CView, que son esas imágenes sintéticas que dependen solamente de los software de los equipos, entonces tenemos solo mamografía 3D más las imágenes reconstruidas 2D, y fíjense ustedes qué maravilla, prácticamente igual a la mamografía 2D de años atrás. La galería de imágenes. Estas son proyecciones MLO, una mama heterogéneamente densa, un patrón ACRC. Si esto lo vemos en una mamografía 2D de inapropiada calidad, imagínense ustedes en una mamografía analógica.
vamos a ver solamente manchas blancas. Este corte tomográfico, esta mamografía 3D, fíjense cómo a través de la glándula mamaria, del tejido blanco predominante, tenemos que se insinúan estos islotes de tejido adiposo. Imagínense ustedes verlo en la estación de trabajo, en pantallas de alta resolución, en donde corte a corte podemos tratar de descubrir, de identificar que está oculto, entre comillas, en la densidad mamaria de base. Esta es la proyección craneocaudal. Igualmente, fíjense ustedes cómo comenzamos a visualizar o a insinuar los islotes de tejido adiposo y podemos en una manera u otra pues comenzar a discernir. Criterios de calidad, por favor, adecuado posicionamiento, visualización de los espacios retromamarios. No los voy a molestar con eso, pero es importante conocerlo. Esta es una mama heterogéneamente densa, patrón de la CRC, un caso de nuestra institución. Esta es una proyección en 2D MLO. Esta señora acudió a unas jornadas del mes rosa, se ganó una mamografía en nuestra institución y en estas tres áreas, esta señora, solamente descubiertos por tomosíntesis, tenía 3 lesiones diminutas entre 3 y 5 milímetros, que las 3 lesiones concluimos tras la biopsia que era carcinoma ductal infiltrante multicéntrico. Esa señora está en este momento, pasado ya aproximadamente 6 años, en estupendas condiciones, libre de enfermedad, está sana. Proyecciones MLO, mamas moderadamente fibrangulares. Por favor, vean ustedes acá cómo se visualizan las diminutas calcificaciones con absoluta nitidez. Igualmente incluir proyecciones MLO, el complejo areola-pezón horizontal al músculo pectoral. Debe ser visible los surcos submamarios, unas pequeñas accesorias axilares de predominio adiposo y linfáticos intramamarios. Craneocaudal de esta misma paciente, y esto es una reconstrucción con C-View. Esta es una imagen 2D obtenida sintéticamente en nuestros equipos y en uno de los cortes, además de diminutos vasos calcificados, esta lesión espicular retroareolar que resultó ser una cicatriz radial. Mama extremadamente densa, cortes tomográficos y develaron una lesión que en el ultrasonido resultó ser una lesión sólida y afortunadamente un fibroadenoma mamario. Mamas adiposas es parte de la controversia del uso de la mamografía 3D. Diría yo que la gran mayoría de los especialistas dice que las mamas adiposas no necesitan de una mamografía 3D, pues ellas son, todo lo gris para nosotros es transparente y no ocultarían nada. El doctor Coppens, el creador de la tecnología 3D, pues tiene trabajos publicados con sorprendentes resultados de la detección de lesiones incipientes en pacientes con mamas adiposas con el uso de tomosíntesis, y este es un caso de nuestra institución. Una mama aparentemente normal y en un corte tomográfico descubrimos una diminuta lesión que a la ecografía pues resultó afortunadamente solamente un pequeño quiste complejo. No teníamos anteriores para comparar y por eso le hicimos el ultrasonido mamario. Acá entonces una mama extremadamente densa, cortes tomográficos, y fíjense ustedes como siempre hay algo que molesta acá. Recuerden que podemos tener aquí 60 cortes y vamos visualizando corte a corte en nuestra estación de trabajo. Y siempre nos molestaba un área de distorsión, un área como de una arañita que estaba en esta zona. Insistimos en todos los cortes, en muchos de los cortes se visualizaba, en la craneocaudal se veía claramente, y fuimos entonces a la ecografía complementaria y la señora pues pudimos descubrir esta lesión ocupante de espacio de aspecto sólido, contornos no definidos, acentuadamente ecogénicos, sombreado sónico posterior, la imagen de la torre que dicen algunos, y resultó ser un carcinoma ductal infiltrante de 5 milímetros. El paciente está en estupendas condiciones. Acá, para conversarles de ese algo más que les he mencionado, en pacientes con implante, paciente con implante de localización retropectoral con unas mamas extremadamente densas. Estos estudios requieren que técnicamente tienen que ser perfectos y siempre deben incluir la proyección con desplazamiento posterior del implante para visualizar
todo el tejido fibroglandular. Miren de qué manera tan nítida se ven las calcificaciones. Esto es pacientes con implante prepectoral. En algunas instituciones no le hacen proyecciones con desplazamiento posterior del implante porque es de una elevada dificultad técnica, y si tienen tan poquito tejido fibroglandular pues va a ser más difícil. Pero fíjense ustedes que sí se puede obtener, y cómo vamos a ver ese tejido que puede estar oculto o que está oculto definitivamente por el implante. No, esto no es negociable tampoco. Exíjanle a sus pacientes, a sus médicos tratantes, a sus especialistas en mamas, si van a pedir la mamografía y tienen los implantes, independientemente de la localización prepectoral o retropectoral, deben tener las proyecciones con desplazamiento posterior del implante, si no el estudio es de inadecuada calidad técnica. Este es un caso de una segunda opinión médica. Acude a nuestro servicio una paciente joven, sin antecedentes familiares, sin antecedentes personales. El único antecedente era la colocación de implantes de situación prepectoral de larga data. Va a un centro en nuestra ciudad y le describen en el ultrasonido mamario complementario un nódulo dentro del implante. El informe era una descripción estupenda de un nódulo que se proyectaba desde el borde del implante hacia el interior del mismo. Pues claro, cuando yo veo esto, nos asustamos. Esto no puede ser. ¿Cómo va a crecer un nódulo al interior del implante? Tendría que haber estado en la glándula y haber perforado el implante y entrado, porque no van a hacer un nódulo acá. Entonces hablé con la paciente, le dije que le tenía que hacer una mamografía limitada, que teníamos que hacer unas proyecciones, etcétera, etcétera. La mamografía que ella trajo era invalorable, no se podía ver, era una mamografía 2D, en donde todo, y cuando les digo todo, era glándula e implante del mismo, para nosotros, color, entre comillas. Repetimos las imágenes. Esta es una proyección cráneo-caudal. Este es un implante que contiene solución salina intraglandular, y fíjense ustedes en un corte tomográfico, pues esto que está acá es el nódulo dentro del implante y no es más que la válvula de un implante de larga data calcificado. Entonces, a esto es lo que me refiero, y este es el mensaje que yo quisiera que llegara a todos nuestros médicos, los jóvenes, los que están en formación, los que no somos tan jóvenes, que siempre debemos intentar pensar fuera de la caja. Yo entiendo la crisis, yo entiendo a nivel mundial con esta suspensión de nuestras vidas debido a este terrible virus, con la crisis económica pues, que esto ha creado, con la situación crítica en nuestro país. Sin embargo, esto nos obliga a ser aún más inteligentes, esto nos obliga a ser aún más sagaces, pensar fuera de la caja. Y ese pensar fuera de la caja siempre tiene que estar guiado por estas afirmaciones que no son rebatidas, y es que el cáncer de mamas es un problema de salud pública a nivel mundial. Es la primera causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres y en el mundo, sin lugar a dudas, y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. ¿Y qué ha permitido la pesquisa? La pesquisa es tratar de descubrir la enfermedad cuando la paciente no se toca nada. Es la oportunidad, la pesquisa oportunística, de descubrir la lesión en estadios precoces, cuando ese granito de arroz y ese granito de maíz está dentro de esa glándula mamaria, cuando no es posible palparlo. Por eso es que no debemos hacer propaganda para el autoexamen de la mama, porque el autoexamen de la mama lo que representa en nuestras pacientes y para nosotros es el fracaso. Si yo, paciente, soy capaz de detectar con la palpación un cáncer de mamas, pues vamos, ya ha crecido un poco más que los 3 milímetros, porque las estadísticas dicen que para que un nódulo sea palpable por una paciente, tiene que medir aproximadamente 1,5 centímetros. Eso en el desarrollo de la enfermedad nos está hablando de hasta 36 meses de crecimiento de la enfermedad, dependiendo del tipo de tumor al que nos estemos enfrentando. Entonces, ¿qué ha logrado la pesquisa del cáncer de mamas? Reducción en la mortalidad por la enfermedad de entre un 25 y 30%. Con estos métodos muy probablemente estemos cada vez más cerca del 30%, y esto es
un dato aún más importante, una reducción en la mortalidad de la enfermedad en el grupo de mujeres de 40 a 49 años, casi el 50%, y esto es uno de los datos que se ha filtrado de ese trabajo que les comenté que está en curso, un trabajo maravilloso con casi 170,000 pacientes usando tomosíntesis como método de pesquisa. Insistiendo entonces, mamografía digital y mamografía digital más tomosíntesis. Aquí quiero detenerme un segundo. Una muy buena mamografía digital realizada en centros que cumplan con los apropiados controles de calidad, que cuente con personal técnico y médico especializado, es un recurso absolutamente valioso y que debe estar al alcance de todas nuestras mujeres. Obviamente, la mamografía digital más tomosíntesis es el estándar de oro en este momento en el mundo y cada vez lo va a hacer más por la capacidad de... Tenemos entonces que esta mamografía 2D de estupenda calidad, a la que le sumamos la tomosíntesis, nos ha dicho que podemos aumentar la detección del cáncer de mamas en un aproximado de 30% si somos exagerados y redondeamos hacia arriba. Disminuimos rellamados y falsos positivos en un 15%. Esto también es importante porque uno de los argumentos que se ha utilizado desde el inicio de la mamografía como método de pesquisa es que la alta tasa de rellamados en estas pacientes con esas mamas acentuadamente fibroglandulares generaba mucha angustia, producían en las pacientes una sensación de disconfort. En los países en donde la pesquisa depende del Estado o de las compañías de seguro, pues incrementaban altamente los costos. Estas mamas, aún a pesar de los rellamados, aún a pesar de hacer proyecciones adicionales, pues en muchos de esos casos se daban como falsos positivos e iban entonces a biopsias que eran con resultados benignos. Esto es uno de los argumentos. Esto lo hemos logrado disminuir en un 15% y lo más importante, yo diría que otra característica importante, un incremento en la detección del 40% de los cánceres invasivos. ¿Por qué? Porque estos cánceres invasivos desde el punto de vista imagenológico se suelen demostrar en los estudios radiológicos como pequeñas áreas de distorsión, puntitos irregulares que aparecen inmersos dentro de la glándula mamaria. Si tenemos una mama patrón del ACR, C o D, en las mamografías 2D, la mayoría de las veces aparece oculto y entonces se descubría con el ultrasonido complementario. Pues cada vez más estas lesiones diminutas, como áreas de distorsión o como nódulos espiculares menores o iguales a los 3 milímetros, pues hemos incrementado la detección. Y fíjense ustedes que estos datos son del 2013, así que eso ha ido cambiando hacia mejor con el paso de los años. Esto es ahora de la tomosíntesis y algo más. Esta es así como la joya de la corona, algo de lo que estoy muy feliz. Y pues ha pasado ya desde el 2015, tuvimos la oportunidad de realizar en nuestro servicio de imágenes de la Centro Médico Centro de la Trinidad, en alianza con IDACA, pues un trabajo de investigación que fue publicado como un artículo original en la revista de radiología, de Colombiana de Radiología, y es el uso de la mamografía para determinar el pedículo vascular por usar en mamoplastia. Un grupo de cirujanos plásticos en el 2015, guiado de la mano de la doctora Linda Rincón, pues acudió a nosotros a preguntarnos que habían intentado con varios métodos de imágenes, resonancia magnética, tomografía, para tratar de ver cuáles son los pasos que llegan al complejo areola-pezón que les va a permitir evitar la temida necrosis del complejo areola-pezón en el tipo de pacientes que ellas tenían, porque eran pacientes o sometidos a múltiples cirugías previas o eran pacientes con pérdida masiva de peso, 40, 50, 60 kilos de peso, en donde las mamas eran muy péndulas con vasos elongados y se incrementaba un poco el porcentaje de necrosis del areola-pezón. Pues entonces con mi grupo de trabajo en esa oportunidad, la doctora Exaida Molero y la doctora Patricia Villarreal, ambas estaban haciendo en ese momento en la Trinidad el fellowship de mastología, médico radiólogo. Bueno, comenzamos a trabajar y se nos ocurrió que la tomosíntesis era un buen método. Y pues vamos, resulta que no solamente es un muy buen método, es un método estupendo. Esto arrancó para no detenerse.
y en la actualidad es prácticamente rutina en muchos de los cirujanos plásticos el requerirnos que determinemos el patrón vascular con la tomosíntesis. Les tengo que decir que esto no requiere proyecciones adicionales, no incrementa el costo del estudio, sino que nosotros en la Trinidad hacemos el informe como parte del estudio mastológico, es decir, que con su método de pesquisa habitual, su mamografía anual, si la paciente va a ser operada, pues le podemos informar el patrón vascular dominante en la mama, en la irrigación del complejo areola-pezón, y gracias también a la asociación estratégica, pues logramos crear un código que se llama tomosíntesis vascular, en donde el estudio cuesta la tercera parte, hacemos una sola proyección con tomosíntesis. Si ya ahí es visible el patrón vascular, pues nada, lo dejamos hasta ahí, o a lo sumo hacemos las dos proyecciones MLO y cráneo caudal. Fíjense ustedes esta maravilla. En una conferencia que estuve dando hace algún tiempo, en este mismo año, de tomosíntesis vascular, hubo una pregunta que yo me imagino que quien la hizo, bueno, de manera capciosa, que qué pasaba con las mamas heterogéneamente densas o densas, es decir, las mamas muy blancas para ver el tejido, para ver esos vasos que si no estaban ocultos. Y bueno, fue estupendo porque realmente la utilidad de esto para ver los vasos en las mamas densas es fabuloso. Esta mama, esto es una proyección, esto es un corte tomográfico. Acá estamos viendo el que elegimos, el que nos demuestra los vasos que vienen de pedículo superior, y fíjense cómo este vaso llega al complejo areola-pezón. Pues la irrigación de este complejo areola-pezón depende de estos vasos que están, en este caso, provenientes de pedículos superiores. Hacemos la topografía, decimos por cuadrantes dónde están localizados los vasos, que pueden ser desde abundantes, pueden ser de muy pequeño calibre, de 1 milímetro o menos, o de muy buen calibre, de hasta 2 y 3 milímetros, en donde también decimos que no hay vasos y le decimos al cirujano plástico o al médico referidor que estamos ante lo que denominamos el silencio vascular, y entonces pues ya no recomendamos, sino que una vez que le informemos la topografía, pues esto le permite al médico cirujano plástico, oncólogo, mastólogo, decidir el tipo de técnica quirúrgica que va a utilizar. Bueno, eso era un poquito el plus de todo esto, y decirles que, bueno, que esto fue hecho en nuestro Centro Médico Docente de la Trinidad. A otro, o quizás esta parte anecdótica, el viernes estuvimos en una conferencia con el doctor Tejerina de España, y la verdad es que fue muy bonito cuando él mencionó nuestro trabajo y que él lo hace sus informes con este vascular, tras haber pedido a una de nuestras muchachas, a la doctora Exaida Molero, le pidió el trabajo para leerlo. Entonces, yo creo que poquito a poco, pues, ahí lo más importante para la paciente, acuérdense una cosa, la necrosis del complejo areola-pezón no representa más del 2% de las complicaciones, dependiendo de las manos, de las técnicas, etcétera, etcétera, pero en estos pacientes de obesidad mórbida con una pérdida masiva de peso, pacientes con obesidad mórbida tratada, en pacientes con múltiples cirugías previas, etcétera, etcétera, pues se eleva un poquito, y para nosotros las mujeres, imagínense lo que significa como complicación de una cirugía estética la pérdida del complejo areola-pezón. Entonces es un trabajo muy lindo. Para ya, en la fase ya final de todo esto, siempre pensando en nuestras pacientes y siempre tratando de darle la vuelta a cómo enfrenta una paciente pues este momento actual, crisis, suspensión del mundo por 2 años por la enfermedad, por el virus, etcétera, etcétera. Y he pensado que hablar de la mamografía como un derecho de nosotras las mujeres, y más aún como el derecho que tenemos como mujeres de estar informadas. Entonces, he escrito el decálogo de un buen estudio de mamografía, lo que deben saber nuestras pacientes, no son 10, pero sí son 5 muy importantes, valen por 2. Entonces, ¿qué debemos saber nosotras mujeres sobre la mamografía? Y más aún, incluso nuestros médicos en formación, nuestros médicos jóvenes, quienes son los referidores, ¿qué deben saber de la mamografía? Señores, la mamografía debe ser digital y no digitalizada. En este momento, y les hablo de Caracas, que es donde yo me desenvuelvo, tenemos centros que están promoviendo estudios de mamografía analógicos
con tecnología de los años 90, en donde digitaliza la imagen en segunda intención, que eso es largo, es complicado, pero no sirve para nada, y la están promoviendo en redes sociales, etcétera, etcétera, como mamografías digitales. Pues nada, es nuestro derecho, nuestra obligación con nuestras pacientes, nosotros como mujeres debemos estar seguras que al centro donde acudamos la mamografía debe ser digital, con equipos de moderna tecnología que cumplan con criterios de control de calidad. También tenemos que estar informados. Debe ser realizado por técnicos especialistas en el área. Nuestros técnicos son técnicos radiólogos dedicados al área de mastología, que se transforman, como bien dice la doctora Jensi Jaón, médico radiólogo dedicado a la mastología, presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología en estos momentos. Ellos se transforman en nuestros ojos. A mí me gusta decir que se transforman en nuestros ojos para el abordaje inicial y que es lo más importante de nuestras pacientes. Se acercan a nosotros, doc, la señora yo le vi algo. Doc, la señora cuando yo toqué la mama para posicionarlo tenía algo. Doc, cuando vi la mama, le tenía algo raro. Imagínense ustedes la fortuna que tenemos quienes podemos contar con técnicos de esta calidad. Interpretado por médicos radiólogos dedicados a la especialidad, esto tampoco es negociable. Debemos estar en capacidad de emitir un informe mastológico que incluya el análisis comparativo con estudios previos. En nuestra institución los estudios previos ya están en el sistema y a veces la paciente viene por primera vez y nos provee de un CD. Nosotros reconstruimos las imágenes y las incorporamos a la biblioteca de la paciente, es decir, va a quedar ahí. Comparamos con estudios previos, esto incrementa nuestra capacidad de diagnosticar apropiadamente, disminuye nuestros errores y siempre utilizando criterios del American College y el BIRATS, que recuerden ustedes el significado de esto, además de permitirnos hacer auditorías, porque trabajamos todos en un lenguaje común, es uno de los criterios de control de calidad. Y por eso entonces yo creo que lo más importante que la información es no solamente la mamografía salvavidas, sino que tenemos que estar convencidos que es solo la óptima mamografía la que salva vidas. Fotos de nuestra institución y esto es lo más importante, todo este hermoso equipo ha cambiado con el tiempo porque está en Francia, está joven, ejerciendo como médico radiólogo mastólogo, estupenda, encargada de una unidad de mastología en París, formada en nuestro centro médico docente de la Trinidad como mastólogo, formada la doctora María Luisa Ortiz también, médico radiólogo formada en mastología también en nuestra institución, la sala de dictado que tenemos todos los requisitos, pantallas de altísima resolución, con todo el ambiente, nuestros técnicos radiólogos, acá está una técnico radiólogo importada, ese es el trabajo en equipo en conjunto, la Policlínica Metropolitana, nuestro personal de mantenimiento, doctor Miguel Rocha, siempre pues trabajando juntos y por el beneficio y con la única intención de trabajar en pro del diagnóstico precoz del cáncer de mamas en esta institución que para mí ha sido uno de los regalos de la vida, es mi casa desde hace 11 años, orgullosísima de poder trabajar en una unidad de mastología que cumple con todos estos requisitos y toda esta historia que le he tratado de contar en estos minutos y pues me reitero a la orden de especialmente de nuestras pacientes, pueden acudir, consultarlos, siempre van a encontrar una mano extendida para ayudarlos, para apoyarlos y para en el caso de serlo así, pues transitar juntas el camino en la lucha contra esta terrible enfermedad, pero contra la que definitivamente tenemos herramientas que no es más que el diagnóstico precoz para poder luchar contra ella y para poder garantizarle a nuestras pacientes con un diagnóstico precoz apropiado y un tratamiento que obviamente va a ser conservador, va a ser menos extenso, pues la curación de la enfermedad y la sobrevida libre de enfermedad por muchos años. Pues ha sido un enorme gusto para mí conversar con ustedes en esta tarde y quedo atenta a todas sus preguntas. Reitero pues mi agradecimiento al Centro Médico Docente de la Trinidad, mi casa.